¿Qué tal? Buenos días. Soy el maestro Francisco Ortiz y estoy grabando un video con el objetivo de platicar acerca de la importancia del involucramiento de los docentes en el desarrollo de la gestión educativa. En este caso, voy a platicar con dos profesores. Tanto ellos como su servidor somos profesores investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y este video tiene como objetivo cumplir con una parte muy importante de la materia de retos y perspectivas de la educación, que forma parte del diseño curricular del doctorado en gestión educativa del SINADE. Esta parte, que sería la presentación del video, me gustaría compartir con ustedes un par de ideas. Si bien la actividad docente gira alrededor de lo que son los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje en cualquiera de sus modalidades actuales, presencial, mixta, a distancia, etcétera, etcétera. La parte del profesor que está orientada precisamente a involucrarse dentro de la institución no deja de ser igualmente importante. Si bien el profesor ya no es el centro del aprendizaje, sino que es un elemento dinámico que se mueve como colaborador, como guía, como facilitador, junto con los grupos de estudiantes, también es muy importante porque inclusive los alumnos se alcanzan a dar cuenta del grado de compromiso que tiene su profesor o su profesora con la institución a la que ambos pertenecen. En este sentido, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, hemos logrado concretar, gracias a la gestión actual, un equipo de trabajo muy interesante en el que no solamente nos llevamos bien como compañeros de trabajo, sino también como personas, como seres humanos. En consecuencia, en este video me gustaría abordar ese aspecto precisamente personal, humano del docente, y cómo esto se refleja en el involucramiento con la institución, el enriquecimiento de los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, la colaboración mutua de los profesores, el trabajo en equipo, la toma de decisiones. Pero estas ideas ya las abordaré en las conclusiones con respecto a las entrevistas que estaremos haciendo con dos de mis compañeros. Yo espero que disfruten tanto del video como yo, y que las entrevistas que vamos a realizar aporten una perspectiva de quiénes somos en la facultad, cómo nos involucramos con ella y la importancia de crear ese desempeño docente más allá meramente de la enseñanza. Muchas gracias y acompáñenme. Bienvenidos una vez más. Tal y como les comentaba en la presentación de este video, el objetivo es rescatar el aspecto personal del docente universitario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaremos platicando acerca de tres aspectos muy relevantes. Uno, la importancia de la figura docente en la educación del siglo XXI, el aspecto personal de ese docente y qué importancia tiene que el docente se involucre en las actividades, en este caso, universitarias. Para esto cuento más bien con el apoyo de un compañero de muchos proyectos, de muchos planes, de muchos trabajos aquí en la Facultad de Comunicación. Es el maestro Mariano Esparza Barajas, y le vamos a pedir que nos platique acerca de cuánto tiempo tiene como docente aquí en la Facultad de Comunicación. Un montón. En realidad estaré por cumplir 25 años. Pero apelando al tono de la entrevista, no solo son 25 años, en realidad es la mitad de mi vida. Entonces llevo la mitad de mi vida sin contar cuando fui estudiante de este lado. Y de repente pensar en cómo es que esta escuela, este trabajo, este oficio cambiado o modificado o interactuado conmigo como persona es bien complejo. Porque aquel muchacho que entró a dar clases a los 25 años no es el mismo que hoy tiene 50, ¿no? Y esa variación, por ejemplo, en la edad, te hace alejarte primero de los estudiantes de licenciatura que generalmente tienen la misma edad, pero te obliga, conforme va creciendo esta distancia, a aprender nuevos lenguajes, a aprender nuevas cosas, nuevas música, nuevas películas, nuevas frases. Te obliga a estar en ese otro momento de la vida y es como una especie de máquina del tiempo.
Ok. Y eso es bien interesante, vaya, pues por lo que me preguntas de cuánto tiempo tengo acá y cómo me ha afectado, pues de muchas maneras, ¿no? Ok. Maestro, ¿cuál es su último grado de estudios? Yo, mi último grado es una maestría en educación y tecnología educativa. Muy bien. Maestro Mariano, ¿cuál fue el motivo o la decisión en estos 25 años que lo llevó a decidir trabajar como docente a nivel superior? Fíjate que fue una situación muy compleja. Como todas, supongo, ¿no? A todos nos pasa. Cuando yo estudio comunicación, mi principal intención para estudiar comunicación era trabajar en la producción de televisión, era como mi máximo objetivo, me gustaba eso. Entro a estudiar, obviamente la carrera me hizo darme cuenta que había muchas otras cosas más que solo eso. Sin embargo, aún saliendo de la carrera, yo todavía tenía como que esa idea. Desde antes de salir de la escuela, empiezo mi recorrido por los canales de televisión locales, nada más me faltó uno. En todos trabajé, hice servicio, y en todos había un común denominador que para mí fue determinante. Puede sonar esto muy egoísta. En todos lados yo tenía un jefe, y la agenda siempre era la del jefe. Sí. Yo tenía mis Sí. ideas, yo tenía propuestas, yo tenía muchas cosas que quería que hacer, pero había un camino que recorrer y era muy largo. Por otro lado, otra de las cosas que me inclinó a estudiar comunicación a la par es que me gustaba que la comunicación sabían como de muchas cosas, como de política, como de economía, de cultura, de tradiciones, de música, de literatura, sabían como de muchas cosas y era otra cosa que me llegó. Igual, saliendo de la escuela yo tenía ese convencimiento y entonces yo, joven, pensaba es que a mí me gustaría todavía seguir conociendo, vaya. Mi frase un poco procaz es que yo quiero ser el mero perrón. Yo quiero saber muchas cosas. Y me doy cuenta que el lugar en donde está el conocimiento es la universidad o las universidades. Por filias personales tuve la oportunidad de entrar a la televisión universitaria y a partir de ahí un paso hacia la Escuela de Ciencias de la Comunicación en donde ser profesor se trataba de estar lo más actualizado que puedas en la disciplina de tu elección, en este caso en la producción audiovisual, que era justo lo que yo quería. Y entonces había una institución que me podía avalar y promover para que yo siguiera conociendo aquello de lo que en realidad a mí me gustaba mucho conocer. Ok, perfecto. Y con la formación en comunicación, no solo era la televisión y la tecnología, también era la política, también era la cultura, también eran las bellas artes, también eran muchas otras áreas del conocimiento. Y la universidad, o las universidades, pues en grandes receptáculos de este tipo de información y conocimiento. Ok. El maestro Mariano se desempeña como experto en las áreas audiovisuales del Centro de Producción Audiovisual, aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En esta misma lógica, Mariano, ¿cuál piensas tú? Obviamente a lo mejor ha cambiado con el tiempo, pero ¿cuál consideras tú que es el mayor reto que tienes como profesor universitario? Eh, el mayor reto es a lo mejor me voy a poner muy filosófico, No, adelante, maestro. es trascender del tiempo. ¿A qué me refiero? Los estudiantes en edad cada vez se alejan, los conocimientos cada vez son nuevos, las tecnologías cada vez son nuevos, el mundo está cambiando cada vez más rápido. Y entonces, eso que yo aprendí cuando terminé mi licenciatura, mi maestría y bueno, posteriores estudios, se va quedando atrás y tú tienes que trascender en el tiempo. Sí, efectivamente. Tienes que ir más allá o tratar de ver más allá de lo que vaya a suceder en un mundo en el que, por cierto, cada vez se mueve más rápido. Sí, mucho, muy rápido. ¿No? Cuando yo salgo de la escuela de comunicación y me invitan a participar de la televisión universitaria, yo tenía ciertas habilidades para el manejo de equipo tecnológico que hoy no existe. Exactamente, exactamente. Y entonces tienes que seguir evolucionando en la parte material instrumental como en la parte conceptual, en dónde está ahora el mundo de la comunicación audiovisual, porque un estudiante de licenciatura es lo mínimo que te exige. Sí. ¿Y dónde está la bolita ahorita? Sí. Claro, platícame la historia, es importante Sí, saberla, no se puede, vaya. ¿Y para dónde va, profe? Sí. ¿Y cómo En esta no? lógica, Mariano, ¿cuál sería la mayor satisfacción, el mayor logro de ser profesor universitario? También es una pregunta difícil porque son muchas cosas, pero muchas cosas, en muchos niveles, desde la muy personal,
Alguna vez que tuve algún problema de depresión, que mis compañeros estudiantes y mis compañeros alumnos, profesores me apapacharan, se dieran cuenta de cosas y te hablas de puta, ¿cuánto vale el coexistir en una entidad educativa? Tiene otros valores como persona que en un momento, bueno, para mí, vayan, no era un logro que andaba buscando, pero cuando sientes que te reconforta tu espacio de trabajo, dices, qué Ese bárbaro, arropamiento, esa qué contención de aquí bárbaro. estoy. De una manera tal vez más formal, pero también muy emocionante o que me emociona mucho, es cuando estudiantes que trabajaron conmigo, que se dedican profesionalmente y desarrollan su camino y desarrollan su trayectoria, tienes la oportunidad de colaborar con ellos a nivel profesional. Y entonces aquellos muchachos son parte de un equipo, de un staff con el cual participas y tú sabes con quién trabajas y ellos saben con quién trabajan. Y es bien interesante esta sinergia de colegas, otra vez venciendo el tiempo. Sí. No es que haya sido mi profe, es que ahora somos compañeros por algo y demos lo mejor. Eso es vaya, es una de las cosas que me da mucha satisfacción. Ok. Maestro Mariano, ¿cómo influye en tu persona, en el Mariano ser humano, ser profesor universitario? Híjole, de muchas maneras, otra vez. Creo que he sido más tiempo profesor universitario que Mariano. Y entonces, vaya, ¿cómo influye? De muchas maneras, pero de alguna manera, y otra vez voy a ser aquí muy vanidoso, influye tanto que tiene que ver con mi sensación de éxito en la vida. Ok, muy bien. Porque como estudiante, cuando salgo de la carrera, cuando estoy en los últimos años, cuando yo soy de los grandes, Sí, de los ¿no? grandes. De los que ya lo saben todo, y ese primer año sales a la calle y te das cuenta que sí sabes cosas, pero no todo. Ujú. Y te dan esas ganas de, híjole, ¿cómo me gustaría saberlo todo? ¿Cómo me gustaría ser el mero bueno para? Y la universidad y el trabajo académico como profesor universitario en particular me ha llevado a estarme actualizando, a estar conociendo personas, a estar en situaciones, a participar de situaciones profesionales, académicas, personales, que me permiten decir sí, sí estoy en un lugar en donde estoy aprendiendo cosas, en donde todos los días, vaya Paco, tú como compañero de trabajo sabes, acabamos de terminar un curso de algo y tenemos otro de nuestra próxima semana y Sí, esto no se va a acabar. sí. Y para aquellas personas que nos gusta eso, estar en un lugar en donde nos dan hasta gratis, me hace sentir exitoso, me hace sentir Sí. que algo salió bien. Ok. Y en esta misma lógica, maestro Mariano, ¿qué importancia detectas tú en el hecho de poderse involucrar como profesor en toda la gestión educativa de la facultad? Es bien importante. Es bien importante también, como te decía, tengo muchos años aquí. Es bien importante porque te da una cierta satisfacción más allá de lo netamente laboral. Sí. No es cumplo con mi chamba, es me involucro con una organización de vida a muchos niveles. En los años que he tenido aquí me ha tocado jugar de distintas posiciones Sí. en la historia de la escuela. Y lo mismo, no es por tu chamba, es por el sistema al que perteneces, por involucrarte al sistema. ¿Por qué? Porque cuando asumes la docencia como un trabajo de 7 a 3 y luego a otra cosa, entonces siento yo que tu vida está dividida. Sí. Pero cuando tú trabajas de 7 a 3, pero las otras horas de todas maneras eres Sigue siendo profesor, como que está interiorizado. sigues siendo profesor. Y cuando dices profesor, entonces te asumes en una comunidad en donde hay alumnos. Sí. En una comunidad en donde hay personas que administran los recursos, en una comunidad en donde hay autoridades que les toca cierta parte y entonces eres parte de todo el juego, Cierto. de tiempo completo. Y eso te hace que te pongas triste cuando la institución le va mal, Sí. pero también eres partícipe de los logros. El que solo va de 7 a 3 no goza los logros, No. pero tampoco Cierto. sufre las penas, Ajá. pues es bronca de ellos. Sí. Y entonces, ¿de qué valdría la pena si no se trata de gozar y sufrir? De vivir, de emocionarse con lo que uno hace, con el espacio en el que uno toca vivir la mayor parte del día activo. ¿Y sí? ¿No? Y Ok. entonces por eso es bien importante, o creo yo que es bien importante para el sistema, pero también para la persona, sentirse integrado en todos los niveles que sea pertinente, ¿no? Pertinente asumir roles,
actividades propuestas dentro de esto. Ok. Maestro, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Este es el maestro Mariano Esparza Barajas. No solamente es compañero de trabajo, también es amigo, y de los 40 años que está cumpliendo la facultad este año, 25 forjó Mariano. Es importante no solamente, él es un ejemplo precisamente del tema que hemos elegido, no solamente ser docente, sino ser parte importante, relevante, activa, que aporte, que emprenda dentro de una institución. De esos 40 años que estamos celebrando, 25 ha forjado Mariano. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias. Y aquí le seguimos, maestro. Claro que sí. Bueno, muy amables, muchas gracias. Y vamos ahora con la maestra Raquel Espinosa Castañeda. Bienvenidos de regreso. Esta es nuestra segunda y última entrevista con una compañera de trabajo aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es la doctora Raquel Espinosa Castañeda, con quien también he tenido el gusto no solamente de trabajar muchos proyectos y muchos planes de desarrollo aquí para la facultad, sino que además ella es la líder del cuerpo académico en formación del que yo también soy miembro. Por lo tanto, ha sido un placer trabajar con la maestra Raquel durante cierto tiempo que ella ya nos va a platicar al respecto. Maestra, su último grado de estudios. Muchas gracias por la invitación y pues un placer también para mí. Mi último grado de estudios es doctorado en educación con especialidad en discapacidad visual. Muy bien. Maestra, ¿en qué momento decidió usted o eligió usted ser profesora universitaria? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que me llegó, no fue una decisión, sino que al término de estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pues estuve buscando trabajo. A mí me interesaba mucho continuar estudiando lo que es cine y empecé a buscar en universidades y me dieron precisamente la materia de cine en una universidad recién egresada. Entonces, yo creo que en ese momento me di cuenta que me gustaba dar clases y sobre todo me gustaba compartir con los estudiantes esas inquietudes que yo misma tenía de hacer cine. Entonces, empecé a producir proyectos de mano de los que eran mis estudiantes, pero pues me sentí haciendo coparticipación con ellos. Entonces, así es como entro a la docencia. Cabe mencionar que la maestra Raquel Espinosa forma parte del grupo de expertos del Centro de Producción Audiovisual de la facultad. Además es profesora investigadora de tiempo completo y ella se ha especializado en todas las áreas que son comunicación, educación, tecnologías, pero con un particular énfasis muy interesante y que ha sido premiado en numerosas ocasiones, todo el campo audiovisual en específico para ciegos y débiles visuales. Maestra, ¿cuál es el mayor reto que tú consideras que tienes como docente universitario? El mayor reto. Quizá el mayor reto, precisamente como mencionas mi background, yo inculco dentro de mis materias de producción audiovisual el que hagamos productos que vayan relacionados a la sociedad. Y como mi línea de investigación ha sido directamente a las personas con discapacidad visual, hacemos productos educativos, productos audiovisuales educativos enfocados a niños con discapacidad visual. Entonces, uno de los mayores retos es primero que los estudiantes se sensibilicen a que tenemos diferentes audiencias a las que podemos nosotros enfocarnos. ¿Cierto? En ese sentido, pues les traigo algunos ejercicios en donde se tapan los ojos, caminamos a ciegas y entonces se dan cuenta. Las actividades que nos has puesto a los profesores de aprender braille. Así es, actividades de braille, de tocar a ciegas, de oler a ciegas, comer a ciegas, todas estas, tanto a profesores como a estudiantes las he traído. Y te digo, con los estudiantes su primera pregunta es, ¿por qué voy a hacer audiovisual para gente que no lo va a ver? Sí. Y ahí es también pensar que las personas con discapacidad visual no solamente son completamente ciegas, tenemos personas que ven un poquito, entonces por eso es que trabajamos también la parte visual, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer reto, sensibilizar a los estudiantes a otro tipo de audiencias, porque bueno, yo trabajo con las personas con discapacidad visual, pero hay otro tipo de discapacidades que tampoco estamos tomando en cuenta.
Y el segundo reto es, bueno, terminar estos proyectos y que ya no los vean como tareas, una tarea más que entregar para pasar la materia, sino como un proyecto de vida y que estos proyectos van a impactar en esa sociedad a la que nos estamos enfrentando, ¿no? En esta misma lógica, Raquel, ¿cuáles son tus mayores logros, tus mayores satisfacciones como maestra de universidad? Pues mis satisfacciones van en torno a cuando veo la cara de los niños ciegos, cuando estamos probando los recursos educativos, Ajá. que ellos realmente están contentos de haber recibido las actividades que les llevamos y de saber que estas actividades las van a poder usar en su instituto para ciegos, ¿no? Entonces, no es una retribución física, económica, sino más bien es una retribución emocional porque estamos contribuyendo con los niños, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi mayor satisfacción, ver la cara de los niños cuando están probando los recursos. Ok, maestra. ¿Cómo influye en Raquel ser profesora universitaria? En su vida personal, en su vida cotidiana. Nos gusta mucho para este video retomar ese aspecto humano de los profesores y su involucramiento con la facultad, que sería la siguiente pregunta. Pero ¿cómo influye ser maestra universitaria en Raquel? Pues yo creo que enormemente influye el ser maestra universitaria porque sigues conviviendo con jóvenes que de alguna manera te van haciendo crecer, te van haciendo ver lo que está surgiendo, todos estos temas emergentes y cómo tú puedes aplicar o enseñar lo que tú conoces para que a partir de estas nuevas formas, temas, conocimientos que están emergiendo, puedan tomar cierto sentido más académico, ¿no? O sea, hemos visto que todo puede tener sustento teórico. Entonces, creo que eso es lo que de alguna manera yo como docente le aporto a los estudiantes, que ellos puedan encontrar lo académico dentro de todas esas ideas que traen que a veces no saben cómo plasmarlas o bajarlas a lo académico, ¿no? Tenemos alumnos muy interesados en artes, en música, en pues todas estas en cine, así es. Entonces todo esto darle un toque, un sentido académico. Entonces, eso influye en mí porque también puedo yo seguirme sintiendo que estoy aportando, ¿no? Y creativa y activa en el mundo. Ya la última pregunta, maestra Raquel. ¿Qué tan importante consideras tú que en este caso una profesora de la Facultad de Comunicación se involucre en los planes, en los proyectos, en la gestión educativa de la facultad? ¿Qué tan importante crees que es? Pues sí es importante porque de alguna manera todos los que nos involucramos, todos los docentes tenemos diferentes visiones, entonces conocemos diferentes aspectos. Eso enriquece, hace que sea tenga diferentes miradas y podamos abordar lo que son las ciencias de la comunicación desde todas estas miradas académicas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que, pues sí, tanto yo como el resto de mis compañeros y compañeras nos involucremos en la gestión pues, de los programas académicos, la actualización de los mismos, nosotros mismos actualizarnos para poder actualizar a los estudiantes y el mismo programa que estamos impartiendo. Ok, muy bien. Ella es la maestra Raquel Espinosa Castellena, líder del cuerpo académico Estudios en Comunicación, Educación y Tecnologías. Y este año que la facultad está cumpliendo 13 años de esos 40 los ha forjado la maestra Raquel. Ella ha traído a la facultad una visión innovadora, diferente, inclusiva, de alto compromiso social, y no solamente en ese aspecto, sino que ha logrado conjuntarlo con la labor del comunicólogo en el específico caso de todo el mundo audiovisual. Maestra Raquel, muchísimas gracias por sus palabras, por la entrevista, y volvemos en un momento para las conclusiones. Gracias a ti. No, gracias, Raquel. Estas fueron 2 entrevistas
con 2 colaboradores. Me hubiera gustado presentarles más colaboradores, pero no era el objetivo del video ni las instrucciones. Pero en caso especial de la maestra Raquel, se me olvidó mencionarles, ella en el mes de agosto se va a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, a hacer precisamente un año sabático relacionado con investigaciones y proyectos de la línea de investigación de ella. Y obviamente son proyectos que enriquecen el cuerpo académico en el que estamos nosotros y que deben enriquecer también la vida de los estudiantes, que es algo que siempre nos hemos preocupado en el cuerpo académico, que el crecimiento de los profesores que lo integran no solamente sea de ellos, sino también de los alumnos. Las conclusiones que yo podría hacer al respecto, tanto personales como de mis 2 compañeros de trabajo, es que el ser profesor universitario es una vocación que se descubre y eso la vuelve más valiosa. Es decir, a lo mejor de niño nadie quiere ser maestro, pero en el transcurso de la vida y en el transcurso de que vas adquiriendo conocimientos y experiencias humanistas, académicas, de pronto descubres esa vocación no de querer enseñar, de querer compartir lo que tienes, actualizar lo que tienes, aprender de tus alumnos y generar círculos virtuosos dentro y fuera del aula que les permitan a tus estudiantes y a ti llegar más lejos, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Otra conclusión que me gustaría compartir con ustedes es el hecho de que el reto de ser profesor no consiste en presentarse a clases, no consiste nada más en presentarse a clases, en llegar a tiempo, en cumplir, satisfacer el programa, enriquecer curricularmente la experiencia de los estudiantes, sino que el reto te implica ser mejor persona y mejor profesional. Y sobre todo, avanzar, crecer, desarrollarte, especializarte en el área en la que tú estás impartiendo cátedra. Eso es muy importante, esa sería la segunda conclusión. La tercera conclusión sería el aspecto de la satisfacción y del logro. Cuando ves, por ejemplo, que estás explicando algo en clase y de repente los alumnos parpadean donde ya entendieron el concepto, la teoría, los alcances, las aplicaciones, los usos, eso es muy satisfactorio. El ver que el trabajo que estás haciendo no solamente lo haces bien, sino que les sirve a los estudiantes. Porque el trabajo del docente, la satisfacción de él o de ella, no solamente es dar bien clases, sino que lo que das en clases les sirva a ellos. Otra conclusión que podríamos llegar después de estas entrevistas es el de la importancia de involucrarse en la dependencia en la que estás trabajando. Si bien a veces los profesores hora clase no tienen esta posibilidad porque trabajan en varias universidades impartiendo diferentes materias y tienen que cumplir en todas, pienso yo que el involucramiento más valioso que puedes tener como profesor en la universidad en la que estés o en varias es que la hora clase o las 2 clases o las sesiones de 3 o de más duración que te toque impartir sean toda una experiencia en la medida de lo posible para el estudiante. Que tu clase no sea llegar, dar la clase, tomar lista, regañarlos y salirte. O estar al pendiente de a qué hora se cumple el horario para correr a la siguiente universidad o a la siguiente clase. Que ese momento que compartes con ellos y ellos contigo sea no solamente de relevancia académica, sino también humana. El alumno aprende no solamente del conocimiento del profesor, aprende del maestro en el aspecto personal. Y es muy importante que no se nos olvide que si bien no somos ejemplo de nada, sí somos un referente en cuanto a decencia, honestidad, profesionalismo, puntualidad, respeto. Somos un referente que parece que los alumnos no se dan cuenta, pero sí está allí. Me gustó mucho este ejercicio, esta tarea de la materia de retos y perspectivas de la educación, porque finalmente nos enfocamos casi siempre en el aspecto de gestión o en el aspecto académico. Por eso decidí hacer este video así, porque detrás de todo el sistema educativo mexicano e internacional hay personas.
Los estudiantes son seres humanos, los profesores, los administrativos, los funcionarios, y obviar o eliminar esta parte daña profundamente al sistema educativo. Somos seres humanos que trabajan con seres humanos para forjarles un futuro, un perfil profesional y, ¿por qué no?, una perspectiva humana que enriquezca su calidad de vida y el mundo en el que vivimos. Yo les agradezco muchísimo su atención y espero que este video haya sido ilustrativo, que haya sido entretenido, y nos vemos en otro video aquí dentro del Doctorado de Gestión Educativa del CINADE. Muchas gracias.